Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este programa Tú y la Ley, donde nuestra intención es que ustedes conozcan sus derechos y acercarlos a la verdad de los procedimientos jurídicos. Este programa es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Mi nombre es Elena Castro, soy licenciada en Derecho y les doy la bienvenida. Tú y la ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Bienvenidos. Esta noche me acompaña el licenciado Jesús Enrique Castro Pérez. Abogado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un problema del día a día, un problema que muchos de ustedes han padecido, que puede ser el robo de identidad, la clonación de su tarjeta, que el cajero retuvo su tarjeta y ustedes no saben qué hacer. Entonces, en este programa les vamos a platicar sobre ese tema, igual les vamos a dar algunos consejos. Algunas de las situaciones, por ejemplo, del robo de identidad son muy comunes en nuestro país en el día a día. ¿Y cuáles son algunas de estas cuestiones que se presentan? Bien, el robo de identidad es que una persona es afectada por un tercero que roba su nombre y que a nombre de él realiza distintas actividades comerciales, ya sea solicitando créditos o haciéndose pasar por él en distintas actividades, normalmente con el ánimo de perjudicar su patrimonio. Esa sería una de estas cuestiones que tanto afectan y yo creo que es un tema muy amplio, entonces ¿les parece que lo pasemos un poquito más al final para darle un poquito más de espacio? Una de las cuestiones es, por ejemplo, cuando uno va con su tarjeta a sacar dinero o bien a depositar, ahora con estos cajeros inteligentes que también permiten depósitos, insertas tu tarjeta y resulta que ya no la puedes sacar. Tú ya ingresaste tu NIP porque te lo pide para empezar la operación, pero luego ya no puedes sacar tu tarjeta. ¿Qué pasó aquí? Bien, pues yo creo que para empezar estamos en presencia de cajeros no tan inteligentes, ¿verdad? Pero hay una aplicación que utiliza la delincuencia organizada mediante la cual se adhiere a la entrada del cajero y ese equipo, ese aparato registra el número secreto, retiene la tarjeta. Las personas intentan manipular el cajero, no logran obtener que le devuelvan la tarjeta y deciden presentarse hasta el siguiente día con el banco para pedir que le regresen su tarjeta. El banco revisa y los cajeros no retienen tarjetas. Entonces, la delincuencia organizada utiliza esa tarjeta con el NIP y se va a distintas tiendas departamentales u otros cajeros y obtiene el daño patrimonial. Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos una persona que fue ya en la noche al cajero precisamente porque el banco estaba cerrado, por lo mismo no pudo hacer la reclamación inmediata, acude al día siguiente, como lo comenta, y entonces el banco le dice, no, es que no está tu tarjeta, porque como dice, alguien de la delincuencia organizada ya la extrajo, ya tiene el NIP, incluso ya empezó a hacer compras, y obviamente cuando logran abrir el cajero personal verdaderamente del banco, resulta que la tarjeta no está, y el banco le dice, yo no sé. Es tu responsabilidad, así es. Bueno, ahí lo que recomendamos es que si eso sucede, de manera inmediata hagan la reclamación vía telefónica al banco. Si se esperan hasta el siguiente día, ustedes saben que hay tiendas departamentales que trabajan hasta las 12 de la noche o incluso hay algunas tiendas que trabajan 24 horas, entonces... O en línea. O en línea, también pueden hacer las compras en línea porque ya traen su número secreto. Entonces, primera recomendación, por favor, hagan la notificación vía telefónica, pregunten el nombre de la persona que los atiende y el número de su reclamación, pero de manera inmediata. Y al siguiente día, preséntense a la institución de crédito y hagan la reclamación por escrito. Otra situación típica que se suele ver es que una vez de pronto usted revisa su estado de cuenta y le aparecen algunos cargos
que usted dice, ay no, yo no hice esto, yo no le deposité a tal persona o yo no fui a comprar a tal tienda. Y ahí, ¿qué situación se está presentando? Bien, normalmente son cargos no reconocidos y lo que debemos de hacer es presentarnos nosotros a la institución de crédito, no permitir que el gerente o quien los atienda les diga de qué manera deben redactar esa reclamación. Eso es muy importante porque normalmente las instituciones de crédito amañan a los gerentes para que manipulen al usuario y ponga palabras que tengan intrínsecamente la responsabilidad del cuentaviente y automáticamente exoneran la responsabilidad del banco si se hace una mala reclamación. Se recomienda que sea un abogado que conozca muy bien la banca. Sí, a veces conviene más consultar al abogado que arriesgarse a perder más su patrimonio o bueno, más bien a ya no recuperarlo. Estos cargos suelen hacerse como por medio de ¿qué es lo que emplean los delincuentes que hacen esto? Bueno, cuando hablamos de la banca tenemos que existe la venta de información financiera, o sea, los padrones completos. Los mismos empleados de las instituciones de crédito lo venden a la delincuencia organizada. Una vez que la delincuencia organizada tiene esta información, hay ocasiones en que tienen saldos, forma de ingresar a las cuentas, o sea, los mecanismos que el banco tiene como son disposiciones en línea. Entonces, lo que son las aplicaciones que descargas a tu teléfono. Y bueno, encuentran la manera de hackearte, de hackear tu teléfono, a veces hacen llamadas, a veces con algún correo, por ejemplo. Sí. Ingresan a tu cuenta y empiezan a hacer disposiciones, por eso conocen perfectamente la cantidad de dinero que tenías y demás cosas. Sí, y ojo, normalmente hacen transferencias a bancos que tienen poca seriedad al momento de abrir una cuenta, ya sea de cheques o de ahorro o de débito, como son Banco Azteca y Banco Coppel, Bancoppel. Sí, la mayoría de los clientes que acuden con nosotros una vez que vemos los estados de cuenta casi siempre es a Banco Azteca o a Bancoppel a los que hicieron las transferencias que no están reconocidas, los cargos no reconocidos. Así es. Muchas veces estas personas se dan cuenta por medio de alguna llamada, les decía, de algún correo que abrieron por accidente porque se hacen pasar por el banco. Incluso a veces les llega alguna llamada y aparece el nombre del banco. O sea, se roban incluso la dirección del banco, no sé cómo lo logren con sus medios de... Bueno, son expertos en computación, pero lo utilizan para el mal. Se roban la ubicación del banco y demás, utilizan los números y ustedes pues es muy fácil que la gente caiga en ese tipo de extorsiones. Sí, es muy importante que cuando utilicen una aplicación, la cierren, porque si no esa aplicación queda abierta y con la información financiera que tiene la delincuencia organizada, es muy fácil que accesen a sus cuentas y se las vacíen. Sí, por ejemplo, en las compras en línea muchas veces tu tarjeta se queda registrada. Bueno, yo que utilizo Google te da la opción de guardar tu tarjeta, no la guarden, o sea, déjenla y mejor vuélvanla a ingresar y cada vez que estén haciendo una compra, pues bueno, tomen las precauciones, obviamente utilicen páginas serias y siempre estén dando de baja su tarjeta. Incluso hay situaciones en las que si la ves en riesgo y tienes tu aplicación, las puedes bloquear, que es lo que recomendamos, o bien que hagan alguna llamada directamente al banco, acudan mejor al banco si es un horario no permitido o que está cerrado el banco. Pues háganlo por llamada, si tienen la aplicación, por la aplicación, pero siempre procuren cuando se sientan en riesgo bloquear sus tarjetas. Ahora, bueno, una vez que la persona por cualquier situación ya se dio cuenta que tiene cargos reconocidos, ¿qué va a hacer? Bien, obviamente hablamos de cargos no reconocidos, ¿verdad? Sí. Lo primero que tiene que hacer es buscar de preferencia un abogado que conozca de banca para que le haga la reclamación ante el banco. Yo les sugiero que pregunten el nombre del funcionario, chequen muy bien el día y la hora que presentan su queja y verifiquen, sean muy cuidadosos en la redacción, ¿Qué va a pasar?
que presentas tu queja y el banco te va a decir que vengas en 10 días, no sin antes que ese funcionario pues te denoste o no te trate con respeto. Sí. Va a tardar 10 días, el banco te va a emitir una resolución en 3 renglones y te dice no es procedente tu queja y se acabó. Sí, es lo más común. Entonces, una vez que la persona ya tiene esa respuesta del banco que le dice yo no te voy a regresar nada porque es tu responsabilidad, porque no tuviste cuidado, según esto, entonces, ahí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ante quién acudo? Ya tengo mi abogado, pero ¿qué va a seguir? ¿Qué vamos a hacer? Existe una institución que se llama Conducef, que es una comisión nacional que está establecida por la ley y que es para atender los problemas de los usuarios de servicios financieros. En Aguascalientes esta delegación se encuentra en la calle Madero, casi esquina con Hidalgo. Pero también les queremos hacer esta recomendación. Esas instituciones que nacen para apoyar a los usuarios de servicios financieros, tal parece que son extensiones de banco. Únicamente benefician a los bancos, hacen unas malas asesorías y deben ser ustedes muy cuidadosos, de preferencia asistan con un abogado. Sí, prácticamente los dejan solos, o sea, son ustedes contra el banco y nada más. Entonces, pues sí les recomendamos que acudan acompañados de un abogado para que los ilustre más o menos cómo va a ser el proceso, porque pues vemos clientes muy enojados una vez que el banco contesta. Entonces, si ustedes tienen un abogado, el abogado ya los va a haber prevenido porque ya sabemos cómo va a contestar el banco. Ahora, ya se presentó la queja y Conducef, ¿qué va a hacer? ¿Le va a avisar al banco y qué va a seguir en ese procedimiento ante Conducef? Bien. Conducef tiene que mandar llamar al banco y solicitarle que se presente a una audiencia. Hay ocasiones en que Conducef le facilita a la institución de crédito para que únicamente presente un pequeño informe en menos de una hoja, de dos o 3 renglones, que obviamente va a ser igual negativo. Ustedes deben de reclamarle a Conducef, al conciliador, que le exija a la institución de crédito que dé un informe documentado. Y aún con un informe documentado, seguramente la respuesta de la institución de crédito va a ser negativa. No importa, porque Conducef va a emitir una resolución que dice así: se dejan los derechos a salvo del usuario para que los haga valer como mejor le convenga. Y eso sería ya en un juicio. Bien, esa resolución que nos da Conducef, junto con el informe que nos dé el banco, se va a utilizar para demandar en un juicio, ya sea civil o mercantil, a la institución de crédito. Al final, bueno, en la última etapa del programa les vamos a hablar un poquito del juicio, les vamos a platicar un poquito cómo es, pero ahorita vamos a seguir ahora con lo que es el robo de identidad. Al principio lo definimos, pero vamos a volver a recordarlo al público, que es el robo de identidad. Bien, el robo de identidad es cuando una persona, su información, como es su INE, como es su acta de nacimiento, como es su CURP, se utilizan para abrir una cuenta a nombre de ella, pero con una credencial de lector falsa, con una credencial en donde va a haber la fotografía de una persona. Este es el mecanismo que se utiliza para obtener créditos, para a nombre de esa persona que están clonando, van a recibir beneficios y obviamente perjuicios para esa persona que le han robado su identidad, que le han robado su nombre. ¿Cuántos de ustedes han ido, por ejemplo, a solicitar alguna tarjeta a algún banco y resulta que ya tienen una? Y ustedes dicen, no, es que yo jamás he ido, ¿o cómo que ya tengo una? Pues sí, aquí ya te tenemos registrado. O bien, solicitaste un crédito para algún carro, alguna casa, que ya tú juntaste tu dinerito, estás seguro que de a poquito lo vas a poder ir pagando y te dicen, no, lo siento, es que no eres apto para un crédito. ¿Cómo de que no? Si no tengo ninguno, o si bien el que tengo, lo tengo perfectamente al corriente. Pues resulta que te robaron la identidad. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa este robo de identidad? Bueno, como ya habíamos comentado, desgraciadamente las instituciones de crédito se prestan a que
les roben esos padrones con toda la información financiera. Hay otras tiendas departamentales muy grandes, muy conocidas, que incluso tienen tarjetas de crédito. Entonces, esa información financiera también es vendida y esos son los soportes para que la delincuencia organizada fabrique este robo de identidad y obtenga créditos, por ejemplo, de vehículos, abran cuentas. Y eso de abrir una cuenta a nombre tuyo y que no eres tú ese titular, pues va a tener unas implicaciones muy delicadas, muy graves. ¿Cuáles serían los riesgos, por ejemplo, que sufres? Claro, además de que ya tienes un reporte negativo en tu buró de crédito, ¿qué otros riesgos corre una persona que le robaron la identidad? Bueno, yo creo que uno de los riesgos más grandes que existen es que tu cuenta, robando tu identidad, te utilicen como una cuenta puente. Una cuenta puente de la delincuencia organizada es que a tu nombre se van a recibir el importe de extorsiones, el importe de dinero ilícito. Entonces, para la institución de crédito, tú eres el que estás recibiendo las extorsiones y obviamente de tu cuenta el verdadero extorsionador la manda a una cuenta diferente que, como les comento, desgraciadamente Banco Azteca y Bancoppel son como aliados o las cuentas preferidas de delincuencia organizada. Sí, para que si de pronto ustedes descubren que tienen algún crédito y dicen, bueno, pues ya lo voy a dejar ahí que se quede, no. Realmente tiene una implicación más grande, incluso los pueden acusar de algún delito. Entonces, para que siempre estén al pendiente y obviamente estén reclamando cualquier situación que vean así. Entonces, bueno, una vez que la persona se dio cuenta de que ha sido víctima y han robado su identidad, ¿qué tiene que hacer? Bien, tenemos que buscar por medio vía internet en el buró de crédito que nos den un listado de todas las operaciones que se hayan registrado a tu nombre. Esa es la forma de poder determinar si has sido víctima de delincuencia organizada por robo de identidad. ¿Cómo se hace ese mecanismo? Simplemente en internet entras, pones ahí buró de crédito, te va a abrir una página, te pide algunos datos y ahí te da la opción de descargar tu reporte de crédito. Como consejo se pueden inscribir y cada cierto tiempo les envían un reporte. Entonces ustedes lo van checando, cada vez se los envían a su correo electrónico, les dan una contraseña única para ustedes, obviamente no la compartan con nadie, y pueden ustedes descargar periódicamente su reporte de crédito y ahí pueden estar ustedes checando, bueno, este crédito sí es mío, este sí, y si de pronto les sale uno que no lo reconocen, pues ahí luego lo pueden reportar. Entonces, bueno, cerramos este consejo y ya tengo mi reporte de crédito y voy a ir con mi abogado. Bien, nos damos cuenta que tienes un crédito, que sacaste un vehículo Ford, que sacaste otro tipo de vehículo y que los debes completamente. Y que pues ya te están empezando a buscar porque en tu robo de identidad aparece tu dirección real. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, con un abogado que maneje esta materia, tenemos que primero formular una queja ante Conducef y formular una denuncia ante la fiscalía correspondiente para que tú te deslindes de esas responsabilidades y que se valore en el buró de crédito que tu récord se limpie. Miren, como recomendación, Conducef Conducef te da los formatos para presentar su queja ante el propio Conducef y para presentar la denuncia, ellos te dan ahí mismo un formato. Pero nosotros que los hemos visto, les comento de manera, yo he sido afectada y yo he visto el formato y digo, yo no voy a presentar esto. O sea, claro que yo no voy a hacer mis reclamaciones ni mis denuncias con esto porque es completamente deficiente. Entonces, yo soy abogada, yo tengo la posibilidad de hacer una queja completa. Si ustedes no son abogados, pues claro que les recomendamos que que acudan con uno para que pueda hacerles una queja completa, que no vaya a contar algunos hechos que los puedan después perjudicar a ustedes o que tenga omisiones que sean muy importantes para el procedimiento. Igualmente la denuncia, pues están siendo víctimas de un delito,
yo considero que sí deben de buscar un abogado, ¿no creen? Cuando las personas nos enfermamos, tenemos una gripa, pues vamos con el doctor para que no se nos vaya a hacer una pulmonía, ¿cierto? Así es, entonces, igualmente, pues busquen un abogado cuando tengan una situación así. Bueno, también hay que comentarles que las quejas no nada más van a ser en Conducef, hay algunas veces que van a ser en Profeco, porque no siempre son nada más los bancos donde abrieron algún crédito. Hay, por ejemplo, algunos créditos que abrieron y ya se fueron a un despacho de cobranza, y entonces ahí el que va a ser competente va a ser Profeco. Entonces, aparte de que ustedes ya fueron víctimas de este delito, van a tener que hacer una investigación. Si tienen un abogado, pues la va a hacer el abogado de cada empresa, van a ver cómo están constituidas y ante quién se van a presentar estas quejas, ya sea Conducef o Profeco. Entonces, bueno, algo que les queremos comentar es que una vez que ustedes presentaron sus quejas, las instituciones utilizan tus propios datos. Miren, les vamos a poner el ejemplo. Una vez presentamos una denuncia de robo de identidad de un cliente y Conducef te obliga a que pongas tu número de teléfono y algunos otros datos. Entonces, con esa queja, como ya les dijimos, se le envían al banco para notificarle. Pero ¿qué creen? Que el banco, o en este caso era una financiera, utilizó ese número de teléfono y nos marcó al despacho, abogado. ¿Recuerda qué fue lo que nos pidieron en ese caso? Sí. Cuando hablas de robo de identidad, quiere decir que tú, afectado, tienes tu credencial de lector. Y el malhechor, el que es parte de delincuencia organizada, tiene una credencial de lector que obviamente la fotografía no corresponde. Entonces, esos afectados, eso, por ejemplo, vamos a pensar, el banco que dice que tiene una cuenta que tú no reconoces, pues te va a decir, oye, a ver, hazme el favor de mandarme una copia de tu identificación. ¿Para qué? Para que cuando ese banco mande el informe, te va a mandar tu identificación real. Entonces, en ese momento, ellos dicen, tú fuiste quien abrió esta cuenta y tú eres el único responsable. Hay que tener mucho cuidado en el manejo, es muy importante. Sí, por eso es la recomendación que les hacemos de contar con un abogado. Obviamente nosotros ya estamos prevenidos a este tipo de situaciones y les voy a platicar otra que nos hicieron. Igual, presentamos nuestra queja, se la llevaron al banco y el banco marcó al despacho para decirnos, bueno, de tal queja, estos son los créditos, no sé qué. Lo que querían hacer era que nosotros reconociéramos que esos créditos los había abierto la clienta cuando, pues, por supuesto que no. Entonces, nuestra manera de responder, como estamos prevenidos a este tipo de llamadas, simplemente le dijimos, no te voy a dar ningún dato, tú tienes mi queja, lo que te estoy reclamando, eso es lo que es, no te voy a dar ningún otro dato. Si estás viendo que estoy siendo víctima de un robo de identidad, no me pidas, por favor, que te dé datos porque, no te trates de burlar de mi inteligencia, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, de ahí se agarran y empiezan a hacer algunas trampas, algunos trucos. Les digo, si ustedes no tienen abogado, pues bueno, ya con este programa, pues esperamos que les esté sirviendo de consejo o bien, pues que de plano decidan optar por contratar a un abogado. Este procedimiento va a seguir y entonces el banco, mencionábamos, va a rendir un informe. ¿Qué podemos hacer nosotros con ese informe? Bien. Normalmente el banco te va a emitir un informe de 5 renglones, en donde pocas palabras te va a decir que tú eres el responsable de que no te fijaste que el cajero había un aditamento especial. Por lo tanto, tú eres el único responsable y yo banco no te voy a resarcir ningún daño. Bien, una vez que tenemos esa resolución, tenemos el derecho de formular una demanda ordinaria. También ya les habíamos dicho que a la par de las quejas se va a presentar una denuncia ante Fiscalía. Entonces también este informe lo pueden exhibir para que complementen su carpeta de investigación. Entonces, bueno, volvamos a el juicio. Tenemos algunos casos, por ejemplo, que llegan las personas que hicieron sus procedimientos sin la compañía de un abogado. Manifestaron algunos hechos que, pues, por ahí les va a aumentar el riesgo. Y dicen, híjole, voy con el abogado, no, me va a regañar, ¿qué va a pasar? ¿Que se sientan en confianza o que sí vengan con miedo? No, yo creo que, bueno, como no son peritos en la materia,
es muy fácil que el funcionario te engañe, que el funcionario del banco en primer término te engañe y te diga, tú manifiéstame que recibiste una llamada y que en esa llamada tú proporcionaste tu número secreto. Esa es una forma que el banco hace para que tú de antemano le digas al banco, pues yo tuve la culpa porque yo recibí una llamada, yo no sabía quién era y yo di mi número secreto. Entonces, no importa, el banco es el responsable de resguardar tu dinero. El banco es el responsable del mecanismo y uso del cajero. Cuando la delincuencia organizada instala un dispositivo para retener tu tarjeta, tú no eres el responsable, independientemente de que el banco diga que tú eres el responsable porque no verificaste que había un aditamento especial. El banco tiene responsabilidad civil objetiva y es el responsable de todo lo que pase en esa área del banco y en ese cajero, porque ese cajero es del banco y no tiene los elementos necesarios de seguridad y respaldo y cuidado del patrimonio de todos sus usuarios. Sí, claro, siempre se escudan en decir, no, es que lo que usamos comúnmente que es el NIP, que son los 4 dígitos, no, es que tú me lo diste a mí. Sí, yo te lo di a ti, pero está en tu sistema. O sea, sí, yo me lo inventé, pero tú, o sea, te lo estoy dando para que tú me cuides mi dinero y únicamente yo pueda accesar. O sea, ¿por qué le estás dando acceso a otra persona si es tu sistema? Tú eres el responsable de la seguridad de tu sistema. Pues si vamos a estar así, mejor ponemos nuestro dinero abajo del colchón y el único riesgo que vamos a tener pues es que no haya un cortocircuito y se nos queme el colchón, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿para qué lo estás llevando al banco? Pues para que te lo cuiden. Obviamente ellos son los únicos responsables. Pero entonces esta persona que ya lleva un procedimiento ante Conducef tiene un informe negativo, se acerca con el abogado, ¿va a tener algún otro riesgo extra al momento del juicio por no haber tenido un abogado en el procedimiento de Conducef? Sí es muy importante que siempre esté un abogado que realmente conozca de banca, que no experimente, porque cuando tenemos un informe de la institución de crédito ante Conducef, nosotros debemos exigirle al conciliador de Conducef que requiera la institución de crédito para que establezca y nos reenvíe toda la información de los movimientos. Cuando se hace, por ejemplo, un fraude cibernético, existe una dirección IP, que quiere decir la dirección de la computadora de donde se hicieron los movimientos. El banco tiene la obligación de proporcionar esa información. Si no lo hace, en automático lleva ya una responsabilidad, que es una ventaja que vamos a tener a la hora de iniciar un juicio ordinario ante un juez de materia común o de materia federal. Es muy común que la gente cuando tiene este tipo de problemas pues se sienta chiquito porque obviamente es una persona y tenemos al banco que guarda millones en su interior y pues se sienten chiquitos, además de que muchas veces son maltratados por el mismo banco, les digo, con sus llamadas que hacen a modo de burlarse de las personas, o bien los mismos funcionarios que no tratan muy bien a las personas cuando van a hacer alguna reclamación. Es muy común que se sientan chiquitos. ¿Qué les podemos decir para que ellos se sientan más tranquilos? Bien, yo creo que debemos practicar con mucha seguridad enfrentar a Goliat. Que nosotros, esos usuarios de servicios financieros, donde pues hay pocos recursos y decimos, bueno, pues no me va a hacer caso el banco porque yo estoy reclamando lo de mi nómina son 3,000 pesos, la hackearon, ni modo, se acabó el asunto. No, tenemos que reclamar. Los bancos no son intocables. Los bancos decimos, es que son intocables, eso es falso. El banco y un usuario de servicios financieros tenemos el mismo nivel. Somos dos ciudadanos, ellos son una institución, pero es una persona moral común y corriente como una tienda departamental, o cualquier negocio, y entonces nosotros tenemos que reclamar. Al banco no se le gana porque no los demandan. De 100 casos donde existe robo de identidad, donde existe fraudes cibernéticos, donde existe robo de las tarjetas, clonación de tarjetas, de 100 casos, solo el 1% demanda. Entonces, del 1%,
El 50% demanda con un abogado competente y por eso gana. El otro 50% demanda con un abogado que está experimentando y por eso pierde. Pero entonces no es que el banco sea invencible, es que no hay práctica de demandar a las instituciones de crédito y es relativamente sencillo demandarlas porque ellos son los responsables de custodiar el dinero de los usuarios de servicios financieros. Y Conducef se ha alejado de representar a esos usuarios. Sí, les digo, la verdad, yo que lo he sufrido en carne propia, yo no siento ningún apoyo de Conducef, ¿eh? O sea, yo no siento la menor ayuda, al contrario, o sea, yo alcancé a escuchar a otra persona que estaba delante de mí y le dijeron, no busques abogado, ¿para qué? Es lo que les digo, estás siendo víctima de un delito, ¿cómo te vas a ir sin abogado? O sea, un poquito de sentido común y les digo, la verdad es que no sientes ninguna protección por parte de Conducef. Sí les recomendamos que se acerquen con un abogado. Pero bueno, entonces ya nos decidimos, ya buscamos un buen abogado que sí tenga experiencia con los bancos y ¿cómo voy a confiar yo en él? O sea, me va a decir, o sea, yo tengo que saber los riesgos que existen. Entonces, sí, díganles la verdad a los amigos que nos están viendo. ¿Cuáles son los riesgos con los que se van a enfrentar si ya decidieron que sí pueden con el banco, que sí le van a dar duro? Bien, yo creo que lo principal, un abogado tiene que ser honesto. No debemos ser tramitadores, simplemente tenemos que analizar qué posibilidades tenemos de ganar. Cuando tenemos varios elementos, cuando no hay una responsabilidad de que de manera imprudente nosotros hayamos compartido nuestros números secretos y sea el banco el único que resguarda tu número secreto, pues entonces hay que fincar la responsabilidad y en ese caso tenemos que decirle al cliente, bueno, tenemos un porcentaje de un 75% de posibilidades de ganar, un 25% de posibilidades de perder. ¿Por qué? Porque a lo mejor un testigo que me vas a llevar no va a ir. O tú el día que se celebre la audiencia confesional a tu cargo, te vas a enfermar, no lo sabemos. Entonces, bueno, pues entonces con esa certeza tenemos que iniciar una demanda y, como siempre les digo, es David contra Goliat. Y hay que darle con todo a esas instituciones porque tenemos que fincar una nueva cultura, una cultura de defensa de los usuarios de servicios financieros por medio de los juicios ordinarios. Bueno, con esto ya estamos terminando el programa. No sé si haya algo más que quieras agregar como una conclusión. Bueno, yo creo que las instituciones de crédito, antes de abrir una cuenta de crédito, deben de buscar los datos biométricos, que es identificar a la persona que solicita la apertura de una cuenta con el uso de la huella digital, con el uso de los mecanismos para identificar al cuentaviente por medio del iris. Entonces, eso se debe de practicar. Cuando solicitas un crédito automotriz, normalmente te someten a ese tipo de estudios y a veces pensamos que es una exageración, pero no, es un mecanismo idóneo para prevenir el robo de identidad. Eso es lo que yo recomiendo y exijo que los bancos cumplan con ese requisito para darnos fidelidad y que nuestro dinero, nuestros mecanismos de créditos, pues sea fiel. Bueno, pues que no le tengan miedo a los bancos, que vean que sí se puede, que entendemos la impotencia que se siente una vez que eres víctima de alguna de estas situaciones, pero que en ese mismo entendimiento que tenemos de la situación, pues sepan que vamos a poder acogerlos, que los vamos a entender, que los vamos a ayudar y que vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan recuperar lo que el banco no supo cuidar, que ustedes le ofrecieron para que lo cuidara y el banco no fue capaz de cuidarlo. Entonces nosotros los vamos a ayudar para que puedan ustedes recuperar ese patrimonio que se ha visto afectado y bueno, vuelvan a tener un poco más de confianza al momento de depositar su dinero y al momento de utilizar algunas de las aplicaciones bancarias. Sí, es correcto. Vuelvo a repetir, es muy importante el uso de datos biométricos y que tengan la confianza. Hay que convertirse en ese David que vence a Goliat.
Muchas gracias por escucharnos y vernos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y en especial que si ustedes están pasando por una situación así, pues hayamos podido orientarlos, que les hayamos dado consejos útiles para que puedan prevenir esta clase de situaciones, porque bueno, nuestra finalidad siempre va a ser ayudarlos. Les recordamos que estamos ubicados en República Mexicana, número 304, Fraccionamiento El Dorado. Nuestro número de teléfono es 449-917-1819 y si ustedes no pueden acudir presencialmente, les recordamos que contamos con asesorías virtuales. Igualmente les recordamos que existe la Fundación Juan Pablo II, la cual se encarga de brindar asesorías gratuitas a personas de escasos recursos. Y les recuerdo el número de teléfono donde pueden conseguir información, es 449-917-1819. Igual contamos ya con un correo para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas y se los vamos a dejar aquí abajito en la cajita de información. Muchas gracias por vernos. Gracias, buenas noches. Conoce tus derechos con los expertos. Con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.